Bienvenidos a Abre mis ojos. Abre mis ojos está patrocinado por la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica, en donde estamos dedicados a restaurar el cristianismo original para hoy. Mi nombre es Eduardo Elizondo, me da mucho gusto saludarlos en este episodio de Abre mis ojos, en donde vamos a hablar acerca de algunas preguntas comunes que surgen con respecto al cristianismo en general. En específico, preguntas que tienen que ver con el Espíritu Santo o la guía del Espíritu Santo en todos aquellos quienes son verdaderos cristianos. Y también algunas preguntas que lleguen a surgir de realmente tratar de entender cómo es que Dios opera en todos aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. Y no solamente eso, sino cómo opera el Espíritu Santo en aquellas personas que se llaman cristianos. En este programa estamos dedicados a la verdad, estamos dedicados a escudriñar lo que dice la palabra de Dios, porque creemos solamente en lo que dice la Biblia, no lo que diga ninguna persona si no está basado o fundamentado en la palabra de Dios. Si no lo podemos comprobar en la palabra de Dios, y sabemos que la palabra de Dios es muy extensa y es muy profunda y que tiene muchísimas cosas que cubre en estos temas. Y es importante que hablemos acerca de estas preguntas, porque hay personas que llegan, al no tener respuestas a estas preguntas, llegan a desilusionarse del cristianismo completamente. Llegan a incluso dejar de creer en Dios, dejar de creer en la palabra de Dios, y también se desilusionan obviamente de la religión, porque hay muchas cosas en las religiones, en las organizaciones, que causan mucha tristeza. Y obviamente entendemos que somos seres humanos, somos seres imperfectos. Eso es claro, es obvio. Pero muchas veces cuando no hay unas respuestas a estas preguntas fundamentales muchas veces acerca del cristianismo en general, y en este episodio vamos a abordar solamente aquellas que son concernientes, o algunas de ellas que son concernientes al Espíritu Santo, a la guía del Espíritu Santo en todos aquellos quienes se llaman cristianos. Y vamos a estudiar estas preguntas, vamos a ver qué dice la palabra de Dios al respecto, para ver si podemos responder, quizás no en su totalidad, pero en gran parte, algunas de estas preguntas. Porque es importante que nosotros aprendamos, que estudiemos la palabra de Dios para cimentar este conocimiento de la verdad, de la palabra de Dios, que es la única fuente de verdad. Porque si nosotros queremos que Dios abra nuestros ojos, tenemos que ser sinceros. Sinceros con Dios, y sinceros con nosotros mismos, y sinceros con los demás. Y en este programa también admitimos abiertamente que no tenemos absolutamente todas las respuestas a todas las preguntas. En Juan 16, para comenzar, ahí nuestro Señor Jesucristo habló acerca del Espíritu Santo y lo que iba a suceder. En el versículo 7, Jesús declaró lo siguiente: pero les estoy diciendo la verdad. Es provechoso para ustedes que me vaya lejos, porque si no me voy lejos, el Consolador no vendrá a ustedes. Sin embargo, si me voy, se los enviaré. Estaba haciendo la promesa del Espíritu Santo. El Consolador aquí está hablando acerca del Espíritu Santo, o el Espíritu de la verdad, como vamos a leer en un instante. Y vamos a ver lo que hace el Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo y lo que lleva a cabo. En el versículo 13, nuestro Señor Jesucristo continúa y aquí dice: sin embargo, cuando ese haya venido, el Espíritu de la verdad los guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino cualquier cosa que oiga, hablará, y les revelará las cosas por venir. Aquí surgen muchas preguntas con respecto al cristianismo en general, por lo que vemos en todas las denominaciones, en todas las organizaciones cristianas. Y una pregunta lógica que surge es si está el Espíritu Santo en todos los cristianos. Porque esa fue la promesa de Jesús. La promesa que Él hizo es que cuando Él se fuera, que Él iba a enviar el Espíritu de la verdad.
y que ese espíritu nos iba a guiar a toda la verdad, a todo aquel que cree en Jesús. Eso es lo que Él prometió. Y una pregunta lógica es si está el Espíritu Santo en todos los cristianos. Pero vamos a ver una escritura que habla acerca de esto en particular, y hay muchas otras. Pero vamos al libro de Hechos. En Hechos 5:32 es un versículo corto, pero nos dice mucho acerca del Espíritu Santo de Dios. Y en parte responde a esta pregunta si está el Espíritu Santo en todos los cristianos. Porque muchas otras preguntas que vienen de asumir, ¿verdad?, que el Espíritu Santo está en todos los cristianos, porque Jesús lo dijo y que lo iba a enviar. Entonces, por ende, muchas veces podemos llegar a asumir que los cristianos son guiados por el Espíritu Santo. Y si son guiados por el Espíritu Santo, hay muchas otras preguntas que surgen, pero quizás este es uno de los puntos pivotes en este tipo de preguntas, en este tipo de razonamiento, para entender si es que está el Espíritu Santo o si son diferentes espíritus. Es algo obviamente muy, muy sensible, ¿verdad? Porque nadie quiere nadie queremos creer que nosotros podríamos estar siendo guiados por un espíritu que no es de Dios, por un espíritu que no es el Espíritu Santo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios con respecto al Espíritu Santo? En Hechos 5, en el versículo 32, dice: y nosotros somos sus testigos de estas cosas, como lo es también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a aquellos que lo obedecen. Y aquí dice muy claramente que el Espíritu Santo es dado a aquellos que obedecen a Dios. Entonces esta es una condición fundamental para recibir el Espíritu Santo. Una condición fundamental es obedecer a Dios. Porque muchas denominaciones cristianas, muchas organizaciones, muchas iglesias que dicen ser guiadas por el Espíritu Santo, en un sentido emocional, espiritual, en un sentido de la experiencia, de lo que se vive, ¿verdad?, en la adoración, de lo que se vive en la instrucción. Pero, ¿es acaso el Espíritu Santo? Una de las cosas que tenemos que ponerlo a prueba es en el lente de esta escritura, que dice que Dios da su Espíritu a los que lo obedecen. Y ahí obviamente hay diferencias de opinión. ¿Qué significa obedecer a Dios? No vamos a entrar con lujo de detalle, pero vamos a dejarlo ahí. Que se quede ahí esta respuesta, o esta respuesta parcial, de si está el Espíritu Santo en todos los cristianos. Porque hay una condición, y esa condición es obedecer a Dios. Obedecer su palabra. Obedecer sus mandamientos, sus estatutos y sus leyes. También el apóstol Juan, no vamos a ir allá, pero el apóstol Juan en sus epístolas habla acerca de que tenemos que probar a los espíritus. Porque hay espíritus que no son de Dios. Y también obviamente está el Espíritu Santo que Jesús prometió. Pero si dijo el apóstol Juan que tenemos que probar los espíritus, es porque hay espíritus que no son de Dios, aunque parezcan ser de Dios. Otra de las preguntas con respecto a este tema es: ¿por qué hay tantas denominaciones cristianas si todas adoran al mismo Dios? Si todos adoran al mismo Dios, si todos están siendo guiados por el Espíritu Santo que Jesús prometió que iba a enviar, ¿por qué hay tantas denominaciones cristianas? ¿Por qué no pensamos lo mismo? Bueno, en Mateo 7, Jesús responde a este mismo tipo de pregunta. No le hicieron la pregunta, pero lo estaba declarando. Él estaba declarando en el Sermón del Monte la verdad, estaba declarando su palabra, estaba magnificando la ley, engrandeciéndola, explicando la ley del Antiguo Testamento y cómo se aplica ahora en el Espíritu. Y en el versículo 21 dijo algo muy importante que tenemos que tener en cuenta cuando nos hacemos esta pregunta de por qué hay tantas denominaciones cristianas si todos están adorando el mismo Dios. Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino del cielo, sino aquel que está haciendo la voluntad de mi Padre,
quien está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos por medio de tu nombre? ¿Y no echamos fuera demonios por medio de tu nombre? ¿Y no hicimos muchas obras de poder por medio de tu nombre? Y entonces les confesaré, nunca los conocí, apártense de mí, ustedes quienes obran ilegalidad. Y es muy interesante lo que dice aquí, es una advertencia, porque después de hablar acerca de toda la ley y de magnificarla en el espíritu de la ley, no solamente en la letra, da esta advertencia de que no todo el que le dice Señor, Señor entrará en el reino del cielo. Y dice, sino que aquel que está haciendo la voluntad de su Padre quien está en el cielo. En ese entonces él estaba en la tierra y Dios el Padre en el cielo. Obviamente sabemos que él ascendió a su Padre después de haber sido resucitado por su Padre. Pero dijo muy claramente, sino que el que está haciendo la voluntad del Padre es aquel que entrará en el reino del cielo. ¿Por qué? Esto empieza a responder a la pregunta ¿por qué hay tantas denominaciones cristianas si todas adoran al mismo Dios? ¿Por qué hay diferencias? Hay diferencias. A pesar de que todos aquellos quienes nos llamamos cristianos o que profesamos el cristianismo, todos estamos buscando adorar a Dios, buscando adorar a Dios el Padre y a Jesucristo. Y es algo muy muy importante que tengamos en cuenta esto. Porque hay muchos que proclaman su nombre y que incluso lleguen a hacer todo esto, ¿verdad? Profetizar por medio de su nombre, echar fuera demonios por medio de su nombre, hacer muchas obras de poder por medio de su nombre, del nombre de Jesús, porque es un nombre poderoso. Pero él declara que es aquel que está haciendo la voluntad de su Padre, quien entra en el reino del cielo, porque lo que tenemos que tener cuidado es que no nos vaya a decir al final de cuentas, como mencionó aquí, ¿verdad? Nunca los conocí, apártense de mí, quienes obran ilegalidad. Y es muy importante lo que dice aquí. ¿Cuál es la ilegalidad? La ilegalidad es no ley, sea ignorar la ley o quebrantarla. Esa es la ilegalidad. Entonces aquí ya vemos 3 escrituras diferentes que nos hablan acerca de las características que Dios le va a dar su espíritu a aquellos quienes lo obedecen. Que van a entrar en el reino del cielo aquellos quienes están haciendo la voluntad de su Padre. Y también que tenemos que obrar legalidad, que tenemos que obrar, hacer obras que van conforme a la ley de Dios. Y no es un legalismo para obtener nuestra salvación por nuestros propios méritos, eso no es de lo que está hablando, sino que Jesús está diciendo, yo no voy a conocer en realidad, yo no voy a tener una relación con aquellos quienes obran la ilegalidad, quienes están apartados de mi ley. Entonces, en parte, esto nos responde a esta pregunta, en parte, ¿por qué hay tantas denominaciones cristianas y todas adoran el mismo Dios? Porque hay diferentes grados de conversión de entendimiento y de lo que se hace. En realidad es triste, pero la mayoría del cristianismo sí obra ilegalidad, porque rechazan las leyes de Dios. Declaran que el Antiguo Testamento ya es obsoleto, que ya no se tienen que guardar esas leyes, que ahora son otras leyes, que ahora somos libres incluso de la ley. Muchas veces declaran hasta ese punto, cuando es claro que Jesús dice que no va a conocer, no va a tener una relación con aquellos que obren ilegalidad. Entonces hemos visto ya 3 diferentes escrituras donde nos habla acerca del guardar los mandamientos de Dios, de hacer la voluntad de Dios el Padre, no para ganar la salvación, eso es imposible. Porque la salvación es solamente a través de la sangre preciosa de Jesús. Solamente a través de la sangre preciosa de Cristo. Es un regalo. Pero Dios sí espera obediencia, espera fidelidad, espera que vengamos delante de Él basado en lo que dice en su palabra, no porque lo diga una iglesia, no porque lo diga un ministro, sino porque está escrito en la palabra de Dios. Recordemos que cuando nuestro Señor Jesucristo caminó en la tierra no había escrituras del Nuevo Testamento. Todas las escrituras, todo lo que estaba escrito en la palabra de Dios, era el Antiguo Testamento.
que nuestro mismo Señor Jesucristo estableció como su palabra, estableció como la verdad, y todo lo que tenemos que hacer en esta vida está ahí. Ahora, pero entonces, ¿por qué hay tantas interpretaciones de la misma Biblia? Si todos leemos la misma Biblia, todos aquellos, ¿verdad?, que nos llamamos cristianos, leemos la misma Biblia. ¿Por qué entonces hay tantas interpretaciones diferentes de las Escrituras? Hay un pasaje en el libro de Proverbios que nos da cierta claridad con respecto a este tema. En Proverbios 25, versículo 2, dice: la gloria de Dios es ocultar una cosa, pero el honor de reyes es investigar un asunto. La gloria de Dios es ocultar una cosa. Y hay cosas que están en la palabra de Dios, pero a menos que nosotros nos adentremos a la palabra y la escudriñemos, no la vamos a encontrar. No está a simple vista. Si en tu denominación o en tu iglesia están simplemente en la superficie, simplemente en algunas de las escrituras, entonces quizás hace falta más profundidad, hace falta más escudriñar esto. Yo te invito a que escudriñes la Biblia a profundidad, la palabra de Dios. No solamente lo que decimos nosotros, sino lo que dice la palabra de Dios, la única fuente de verdad. Porque Dios oculta algunas cosas. Esa es su gloria. Pero Dios quiere que escudriñemos su palabra. Dios quiere que leamos lo que dice. Y hay interpretaciones de la misma Biblia porque, desgraciadamente, muchas veces se ignora el Antiguo Testamento o se malinterpreta el Nuevo Testamento. Obviamente Dios sí es un Dios de amor. Y Jesús vino en la carne para salvar al mundo. Todo eso es clarísimo. Y Él dijo que teníamos que guardar sus palabras, que teníamos que obedecerlo, que teníamos que conocerlo. Ese es el verdadero camino cristiano. Pero Él nunca dijo ni abolió ninguno de sus mandamientos anteriores. Y hay muchas escrituras en el Nuevo Testamento que están mal traducidas muchas veces y dan la impresión como si la ley hubiera sido clavada en la cruz, cosa que no es cierto. Lo que se clavó en la cruz fue la pena de muerte por el pecado. Pero por eso hay interpretaciones de la misma Biblia diferentes, porque es un libro espiritual, que necesitamos el poder de Dios, necesitamos el Espíritu Santo de Dios para poder entenderlo. Necesitamos que Dios esté con nosotros y nos enseñe de su palabra. Pero el primer paso es que lo que vayamos leyendo en la palabra de Dios lo vayamos entendiendo, lo vayamos aplicando en nuestra vida y vayamos paso a paso. Porque el Espíritu de Dios nos guiará a toda la verdad, pero es paso a paso. No es de un día para otro. Hay muchas iglesias, muchas denominaciones que declaran, ¿verdad?, que al darle tu corazón a Dios ya eres salvo y prácticamente ya no hay nada más que hacer más que continuar amándolo. Pero hay cosas que nosotros tenemos que hacer para expresar ese amor. Y todo eso está escrito en la palabra de Dios. La palabra de Dios es muy profunda y es maravillosa. Porque hay realmente muchas personas que están verdaderamente buscando a Dios. Si tú estás viendo este programa, yo estoy seguro que tú eres una de esas personas que estás buscando verdaderamente a Dios, que Dios abra tus ojos para hacer su voluntad. Y con respecto a todos aquellos que estamos buscando a Dios, que estamos buscando que Dios abra nuestros ojos, también surgen las preguntas, ¿verdad?, de algunas personas. Bueno, ¿cómo es que es Dios incapaz de clarificar estos asuntos de entendimiento para conocerlo a Él, para conocer la verdad? Pero tenemos nosotros que hacernos la pregunta, porque estamos haciendo esa pregunta desde nuestra perspectiva. Estamos prácticamente haciendo la pregunta de la capacidad de Dios. Pero en vez de hacernos la pregunta opuesta, de si es que nosotros hemos malentendido algunas cosas, desde que si es que nosotros tenemos una perspectiva incorrecta, o estamos equivocados en algo que hemos dado por hecho, algo que hemos asumido. Por ejemplo, el asumir que todas las iglesias cristianas son guiadas por el Espíritu Santo, o que toda la adoración a Dios, simplemente con decir el nombre de Jesús,
es agradable a Dios, es aceptada por Dios, y eso es lo único que Él desea. Esas son cosas que nosotros quizás hemos llegado a asumir, pero tenemos que ver lo que dice la palabra de Dios. En el Salmo 111, en el versículo 10, dice lo siguiente: el temor del Señor es el comienzo de la sabiduría. Un buen entendimiento tienen todos aquellos que aman sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. Aquí nos da dos cosas muy muy importantes. El temor del Señor. Porque cuando nosotros hacemos cierto tipo de preguntas, ¿verdad? Como esta pregunta de que si es Dios incapaz de clarificar, de darle entendimiento a todos aquellos que profesan ser cristianos, que se llaman cristianos, que creen en el nombre de Jesús, quizás no estamos comenzando ahí con el temor de Dios, porque estamos poniendo en tela de juicio lo que Dios hace o no hace, o lo que puede hacer o lo que no puede hacer. Pero el temor del Señor, el temor de Dios, es el comienzo de la sabiduría. Darnos cuenta de cuál es verdaderamente nuestro lugar. Darnos cuenta que nosotros no somos nadie para cuestionar a Dios. También dice que un buen entendimiento tienen aquellos que hacen sus mandamientos. Sí, la pregunta es importante de por qué todos creemos estas cosas diferentes, doctrinas diferentes, vemos la palabra de Dios con interpretaciones diferentes. Pero aquí dice que un buen entendimiento tienen todos aquellos que hacen sus mandamientos o que practican sus mandamientos, que se esfuerzan por hacer las cosas que están escritas en la Biblia. Por eso dice, su alabanza permanece para siempre, porque todos aquellos que busquen a Dios en espíritu y en verdad, haciendo las cosas que agradan verdaderamente a Dios, conforme a lo que dice su palabra, no lo que diga ningún ministro, ninguna iglesia, ninguna denominación, entonces eso va a agradar a Dios. Porque también otra de las preguntas en esta misma línea de pensamiento es, bueno, ¿no quiere Dios que todos lleguemos a tener un conocimiento correcto de su palabra? Y la realidad es que sí, Dios sí quiere que lo adoremos de la manera correcta. En Juan 4:23, Jesús estaba hablando con la mujer samaritana y le dijo lo siguiente: pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque el Padre ciertamente está buscando a aquellos que lo adoren en esta manera. Dios es espíritu, y aquellos que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Y eso es lo que Dios está buscando. Si tú estás buscando que Dios abra tus ojos, Dios también está buscando que tú lo adores en espíritu y en verdad. Que tú te acerques a Él, pero de acuerdo a lo que dice su palabra. No de acuerdo a las imaginaciones de nuestro corazón. No de acuerdo a nuestros razonamientos que llegan a hacernos pensar este tipo de cosas. Nos llegan a cuestionar de esta manera. Porque podemos también pensar y dudar del poder de Dios. Porque hay personas que se llegan a preguntar lo siguiente después de tanta desilusión, de tanto fracaso en tantas organizaciones, en tantas iglesias. Llegan a preguntarse si no es la voz de Dios más poderosa que las fallas humanas y que los ataques del adversario. Y tenemos que tener en cuenta también lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 20, en el versículo 16. Dice, entonces el último será el primero y el primero será último, porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Porque esto se trata de que busquemos nosotros cada uno en lo individual, en su palabra, que busquemos a Dios en la Biblia, que busquemos a profundidad todo lo que dice la Biblia, que actuemos de acuerdo a eso, que tengamos fe, que creamos lo que dice la palabra de Dios. Porque hay muchas preguntas con respecto a este tema del Espíritu Santo, si el Espíritu Santo guía a los cristianos. Pero como ya hemos visto el día de hoy, no necesariamente. El Espíritu guía a aquellos que lo obedecen. Jesús conoce a aquellos que obran legalidad y rechaza a los que obran ilegalidad, a pesar de que usen su nombre de manera poderosa, a pesar de que hagan milagros, de que echen demonios. Pero eso no es necesariamente conocer a Dios, no es lo mismo.
es importante que entendamos lo que dice la palabra de Dios con respecto a buscarlo a Él, con respecto a conocerlo a Él, para poder tener claridad en ciertas de estas preguntas, porque muchas personas terminan desilusionados, pero como ya hemos visto el día de hoy, la palabra de Dios tiene las respuestas a estas preguntas que causan tanta desilusión y desánimo en muchas personas. Yo te invito a que sigas escudriñando la palabra de Dios por ti mismo, por ti misma, para entender lo que dice Dios con respecto a su palabra, con respecto a su espíritu, con respecto a una relación completa y profunda con Dios. Por ahora me despido, pero me ha dado mucho gusto saludarlos, haber estado con ustedes en este episodio de Abre mis ojos, y nos vemos en el próximo episodio.